¿Sabías que hubo un grupo de guerreros que arriesgaron su vida solo para llevarle un poco de agua a su rey? Hoy conocerás a los valientes de David, los hombres más leales, más poderosos y más fieles que pisaron la tierra de Israel. Ponte cómodo, porque esta historia te va a dejar sin aliento. En los días del rey David, cuando Israel era aún una nación joven y sus enemigos acechaban desde todas las fronteras, hubo un grupo de hombres cuya lealtad, coraje y destreza en la batalla se convirtió en leyenda. Entre ellos, destacaban 3 guerreros, conocidos como los 3 valientes o los 3 héroes. Su historia, tejida con sangre, honor y amistad inquebrantable, se convirtió en canto entre los hebreos, contada al calor del fuego durante generaciones. Esta es su historia, envuelta en el eco de las trompetas, el brillo del acero y el corazón indomable de quienes juraron proteger a su rey hasta la muerte. La cueva de Adulam, enclavada entre peñascos y colinas agrestes, servía como escondite de David cuando huía del rey Saúl. Allí, en la penumbra de esas cavernas, comenzó a formarse un ejército de marginados, perseguidos y endeudados. De entre ellos, surgieron estos 3 hombres cuya lealtad sería tan firme como la roca sobre la que se ocultaban. Se llamaban José-Basabet, Eleazar y Samá. José-Basabet, también llamado Adino el esnita, era el jefe de los 3. Su nombre se alzaba como un estandarte entre los guerreros, pues en una sola batalla alzó su lanza contra 800 enemigos y los abatió. El calor de la batalla no apagaba su furia, ni el cansancio doblegaba su brazo. Contaban que, al final de aquella lucha, su cuerpo parecía fundido al arma, como si la lanza fuera una extensión de su alma. Los campos donde ocurrió aquella masacre quedaron teñidos de rojo, y los pájaros no volvieron a cantar allí durante días. Junto a él luchaba Eleazar, hijo de Dodo. Su historia más recordada fue aquella en la que los filisteos se lanzaron contra Israel y el resto de los soldados huyó. Pero Eleazar se plantó. Sus pies hundidos en la tierra, su espada firmemente asida y sus ojos como fuego. Peleó hasta que la mano se le quedó pegada al arma por los calambres y la sangre. Era como si la hoja no pudiera desprenderse de él, como si ambos se hubieran convertido en uno solo en el fragor del combate. Cuando el polvo se asentó y el silencio cayó, Eleazar permanecía en pie, cubierto de heridas, pero rodeado de cuerpos enemigos. El tercero era Samá, hijo de Ei. Su momento llegó cuando los filisteos invadieron un campo de lentejas y otra vez los hombres huyeron. Pero Samá no. Se quedó solo, en medio del cultivo que los enemigos intentaban arrebatar, y allí peleó como un hombre poseído por la furia de Dios. La tierra tembló bajo sus pies, y los filisteos cayeron como espigas cegadas. Desde entonces, aquel campo no fue conocido por su cosecha, sino por la valentía de un solo hombre. No eran solamente hábiles con las armas. Tenían un amor y devoción por David que iba más allá del deber. Una noche, mientras David se hallaba en una fortaleza y los filisteos ocupaban Belén, el rey suspiró: «¿Quién me diera a beber del agua del pozo que está junto a la puerta de Belén?». Era apenas un murmullo, un deseo nostálgico de un hombre fatigado por la guerra. Pero los 3 lo escucharon. Sin pedir permiso, sin esperar órdenes, atravesaron las líneas enemigas, se infiltraron en la ciudad ocupada y, bajo la sombra de la muerte, extrajeron agua del pozo. Luego regresaron, sangrando, agotados, pero victoriosos, y colocaron el agua frente a David. El rey, conmovido por tan inmenso acto de lealtad, no la bebió. La derramó como ofrenda a Dios, diciendo que aquella agua era como la sangre de hombres que habían arriesgado sus vidas. Aquel gesto unió aún más a los 4, como hermanos que habían visto juntos el rostro del sacrificio. Pero su valentía no se agotaba en un solo acto. A lo largo de los años, estos hombres participaron en innumerables campañas. Siempre en primera línea, siempre donde el peligro era mayor. Fueron los escudos de David, sus sombras en la noche,
sus manos en la guerra. Nunca reclamaron gloria, nunca pidieron recompensa. Una curiosidad poco conocida sobre estos valientes es que no eran de la misma tribu. Algunos eran extranjeros, como Urías elitita, también contado entre los valientes, y otros provenían de regiones distantes. La fidelidad a David era lo que los unía, no la sangre ni el origen. Este grupo de élite funcionaba como una especie de guardia pretoriana, un anillo de fuego alrededor del ungido de Dios. Otro detalle impresionante es que, aunque estos tres eran los principales, había un grupo más amplio llamado los 30 Valientes, una élite guerrera que incluía nombres como Abisai, hermano de Joab, quien en una ocasión alzó su lanza contra 300 hombres y los mató. También estaba Benaías, que descendió a una cisterna un día nevado para matar a un león y venció a un egipcio gigantesco arrebatándole su lanza con las manos desnudas. Eran hombres formidables, entrenados, sí, pero sobre todo impulsados por una causa mayor que ellos mismos. El reinado de David no fue fácil. Hubo traiciones, rebeliones, guerras internas. En todas ellas, los tres valientes permanecieron junto a él. Cuando Absalón, el hijo del rey, se levantó contra su padre, los valientes estuvieron en el campo de batalla. Cuando David envejeció, ellos aún eran su escudo. En los últimos días del rey, cuando su cabello se tornaba blanco y su andar era más lento, aún se hablaba de las hazañas de aquellos hombres. Ya no blandían la espada con la fuerza de antes, pero su nombre pesaba más que cualquier lanza. Los jóvenes los miraban con reverencia, y los ancianos los recordaban en sus historias. Una vez, en el crepúsculo de su vida, David compuso un canto en el que recordó las victorias del Señor, las liberaciones milagrosas y los hombres que Dios le había dado como aliados. Aunque no los nombró directamente, sus palabras eran un tributo a esos compañeros que caminaron con él en la sombra, que lo protegieron cuando era perseguido y que lo coronaron en los días de gloria. Cuando el rey murió, los tres valientes también desaparecieron del relato bíblico, como si su propósito hubiera sido cumplido únicamente en función de David. Su historia no tiene un final escrito, pero permanece como eco eterno entre las líneas de la Escritura. Son ejemplo de lealtad inquebrantable, de valor descomunal y de amor por un líder escogido por Dios. Ellos nos recuerdan que, aunque los reyes gobiernan y los profetas hablan, hay hombres cuya misión es guardar el corazón del ungido, no con palabras, sino con espada, con sangre, con sacrificio silencioso. Así vivieron y así serán recordados, como los tres valientes que sirvieron a David con más que fuerza, con el alma. Pero escucha con atención, porque la historia no termina con los tres grandes. Detrás de ellos, en las sombras de las gestas más gloriosas, marchaban otros guerreros de igual coraje, aunque menos renombre. Ellos eran conocidos como los 30 valientes de David, un grupo élite, cuyas hazañas parecían sacadas de los cantos de guerra de los antiguos. Cada uno con su rostro curtido por la batalla, sus cicatrices como mapas de antiguas victorias y sus nombres grabados en el recuerdo de un reino. Abisai, hermano de Joab e hijo de Sarvia, era el primero entre estos 30. Aunque no pertenecía a los tres principales, su fuerza y bravura casi lo igualaban. Una vez, en medio del estruendo de una batalla, se alzó contra 300 enemigos. Con su lanza como una extensión de su voluntad, los abatió uno tras otro, hasta que el campo quedó sembrado de cuerpos. Se convirtió en jefe de los 30, aunque nunca traspasó el umbral del trío de élite. No por falta de mérito, sino por la leyenda que envolvía a aquellos primeros tres. Luego estaba Benaías, hijo de Joiada, un hombre de Cabseel, cuyas proezas trascendieron la lógica. Era un guerrero audaz, valeroso en extremo. Se contaba que descendió a una cisterna en un día de nieve para cazar un león. El rugido del animal se mezclaba con el viento helado, pero no bastó para intimidarlo. Con la seguridad de quien conoce su destino, enfrentó a la bestia y la mató con sus propias manos.
pero no se detuvo allí. También venció a un egipcio corpulento, un guerrero con lanza como viga de telar. Benaías, desarmado, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Por estas hazañas, David lo puso al mando de su guardia personal. Estaban también Asael, hermano menor de Joab, conocido por su velocidad, tan ágil como un corzo en el campo. Su final fue trágico. Persiguió al general Abner con tal tenacidad que éste, viéndose sin salida, lo mató atravesándole con la parte trasera de su lanza. Aún en la muerte, Asael fue recordado como uno de los más veloces y valientes del ejército de David. Entre los nombres que resonaban como tambores de guerra, estaba Elhanán, hijo de Dodo, oriundo de Belén. Se decía que mató a un gigante filisteo, tal como David lo hiciera con Goliat, empuñando la espada con la destreza de un rey y el fervor de un creyente. Había otros cuyo recuerdo sobrevive en las escrituras: Sema de Arod, Elés de Pelón, Ira de Tecoa, Abiezer de Anatot, Sibecai el Husatita, Igal hijo de Natán, y muchos más. Cada uno con su historia, cada uno con un momento en el que la muerte les respiró al oído y no retrocedieron. Curiosamente, uno de los más enigmáticos del grupo era Urías el hitita. Sí, el mismo que sería traicionado por David en el episodio más oscuro de su reinado. Urías, esposo de Betsabé, era uno de los 30. Fiel hasta la médula, obediente hasta el extremo. Fue enviado a morir en la línea de fuego más peligrosa, víctima de una pasión que envolvió al rey. Su muerte, aunque infame por su causa, selló su lealtad como inquebrantable. El nombre de Urías no fue borrado de la lista de los valientes, como si la historia misma lo quisiera redimir. Estos 30 no formaban una unidad común. Eran un puñado de hombres formidables, cada uno forjado por batallas, dolores y esperanzas. Algunos eran israelitas de sangre, otros extranjeros que abrazaron el Dios de Israel y la causa de David. Había hombres de lugares lejanos como Gilón, Netofa, Aroeroges. No eran escogidos por nobleza ni por linaje, sino por su espíritu indomable. Vestían con túnicas ceñidas al cuerpo, hechas de lino grueso o cuero curtido. Llevaban brazaletes de bronce y sandalias gastadas. Sus espadas, muchas veces melladas, eran parte de sus cuerpos. En las noches de campamento, se les podía ver afilando sus hojas junto al fuego, contando historias con voz grave o entonando salmos mientras el viento agitaba sus capas polvorientas. Vivieron en un tiempo donde la guerra era la lengua común y la fidelidad se probaba con sangre. Estos hombres no luchaban por oro ni por gloria. Peleaban por una causa, por un rey al que veían como ungido de Dios, por un país que aún no tenía fronteras firmes, por un futuro en el que la justicia y la verdad reinarían desde Sión. Y aunque muchos murieron antes de ver la plenitud del reinado de David, su legado perdura. Sus nombres fueron registrados no solo en los libros de los reyes, sino también en los corazones de aquellos que creen que la valentía no se mide por las palabras, sino por los actos. Los 30 valientes nos enseñan que detrás de cada líder hay hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por una visión mayor que ellos. Que no todos serán recordados con monumentos, pero que la fidelidad, el coraje y la entrega sincera son las verdaderas coronas que se llevan más allá del tiempo. Así vivieron y así murieron los 30 valientes de David. Hombres cuya historia fue escrita no con tinta, sino con el filo de la espada y el fuego de la fe. Su memoria permanece no solo como un registro de proezas militares, sino como un testimonio del valor, la lealtad y el sacrificio por una causa justa. Y si estas historias encendieron en ti el deseo de conocer más sobre los héroes olvidados de la Biblia, te invito a que te suscribas al canal. Aquí seguimos descubriendo juntos los relatos más fascinantes de las Escrituras, reviviendo la fe, el coraje y la humanidad de quienes caminaron bajo la mirada de Dios. Suscríbete y acompáñanos en este viaje por los senderos eternos de la historia sagrada.